Y en un encuentro con la literatura venezolana, vamos a escuchar La Virgen no tiene cara, del escritor Ramón Díaz Sánchez. Si le hubiese preguntado qué extraño placer hallaba en pasarse las horas en lo alto de aquella tapia, escondido entre las ramas del viejo níspero, se habría limitado a sonreír con sus gruesos labios de ciruela y sus blanquísimos dientes de carnicero. A negro flojo y lambío, y que pintando, como si no se viera el pellejo. Pero desde aquella altura podía él ver lo que los demás no veían. Todo el particular panorama de su mundo. A un lado, el solar que llamaban grande, con su arboleda de mangos, mamones, guayabos y nísperos, de pomagás y manzanos cargados de rojas pomas. Al otro, formando un fragante zócalo a la mansión de los amos, el jardín apretado de rosas blancas, rojas y amarillas, de hortensias azules, de geranios rosados y de jazmines y nardos. Y a sus pies, solución de melancolía entre la llama de los colores, el patio de los esclavos, abonado de calladas negruras, con su granado solitario y su monótono surtidor. Pero aún podía ver más allá, por el norte el cerro, por el sur el valle, las lomas, los riachuelos y los caserones de barro con sus gruesas columnas, sus escudos y sus leones rampantes. Y más allá todavía, diseminadas por todas partes, entre la lujuriosa pleamar de verdura, las minúsculas chozas, donde una plebe inquieta elaboraba la síntesis de sus colores. Era un universo disperso, restallante de luz, exasperado por la sinfonía de todos los verdes. Allí había crecido él, a la sombra del níspero, maravillosamente solo en medio de la multitud, con sus emociones y aquellas ideas que a los demás parecíanle tan chocantes. Ahora contaba 20 años y la vida que le rodeaba, cielos, ríos, árboles, hombres, antojábasele una creación de la tierra para deleite exclusivo de su espíritu. Solo volvía de su abstracción cuando la voz de las mujeres del patio iba a perseguirle hasta su escondrijo. Juan, bájate de ahí, ven a hacer los mandados. Grandísimo zángano, ya es hora de barrer allá adentro. Entonces bajaba, pero antes se lo hacía repetir muchas veces. A su abuela Jacinta le obedecía porque era tierna con él y erudita en historias de todas clases que contaba de noche en el penumbroso patio. A Florinda, su hermana, porque era mulata y servía de camarera allá adentro y podía venderlo en cualquier paso de luna. Lo que más le emocionaba en la sombra de su mirador, alejado de las emanaciones y de las voces de abajo, era el atardecer, esa hora inmóvil entre dos luces, cuando la brisa se queda quieta como para pintarla y en el aire flota un gran suspiro de paz. Y lo que más le entristecía era el canto de los negros más viejos, un son gutural, sin palabras y sin fin, ondulante y grave como el viento nocturno. Ah, ah. La vida de Juan, su espíritu y su carne, ardía en el calor de las cosas, y desde que el manumiso Dionisio le había regalado unos delgados trozos de tabla y unas pinturas de aceite, todo el tiempo se le diluía en la embriaguez de pintar. Cuando chico, armado con una punta de carbón de leña, iba por todas partes, llenando los pisos y las paredes de monigotes negros. Ahora que tienes pinturas y pinceles, se refugia en lo alto del muro para huir de las miradas curiosas y sobre todo de la malévola persecución del mulato Lorenzo, un mandinga colorado que se burla de él al mismo tiempo que le arrastra el ala a su hermana. Hecho que Juan no logra explicarse es porque los amos han dejado a Lorenzo en su casa de la ciudad
en vez de devolverlo a la hacienda de Panaquire amarrado con una soga. A otro por menos le hubiesen puesto en el cepo o le habrían tasajeado los lomos con un rejo. ¡Mueran los blancos ladrones!, había vociferado Lorenzo en plena Plaza Mayor. ¡Fuera la compañía! ¡Viva el capitán León! Y Juan le había oído porque aquel día fue día de mandados y él se encontraba en la plaza cuando desembocó allí la avalancha. ¡Santo cielo! ¿De dónde salían todos aquellos seres frenéticos, negros, mulatos, zambos, que irrumpían en oleadas por las esquinas de la torre y se represaban frente a la iglesia? Jamás en su vida había imaginado que hubiese tantos. Eran miles y miles y se extendían como bachaquera alborotada hasta el convento de las monjas Concepciones, hasta más allá de la Candelaria. Los blancos que les miraban estaban pálidos como la sal, y mientras el caudillo, que era blanco también, parlamentaba con el gobernador y el obispo, el alma de Juan fue bruscamente violada por unas palabras que no había oído antes y cuyo significado desconocía. ¡Viva el pueblo! ¡Viva la patria! ¡Queremos justicia para todos! Después de aquel día tuvo Juan oportunidad de ver a sus propios amos temblando de miedo y al mulato Lorenzo rebosante de un júbilo agresivo y provocador. No se imaginan estos mantuanos lo que le viene, le oyó decir, y se había quedado allí en la casa de la ciudad como un conquistador arrogante y eufórico, cual si todo el poder de aquel pueblo fuese propiedad suya, fuerza exclusiva de su pasión. Su presencia había venido a turbar la vieja paz arropada de tantas sombras y desde entonces los hombres y las mujeres del patio vivieron sobresaltados por misteriosas inquietudes. Por el propio Lorenzo supo Juan que algunos blancos apoyaban las demandas del pueblo y que habían ofrecido oro al capitán León, pero al mismo tiempo le oyó mofarse de ellos. No, eso no era bastante. Había que degollarlos a todos. Pero, ¿degollarlos por qué?, le preguntó Juan espantado. Y después que los blancos estén sin cabezas, ¿qué van a hacer? Pues mataremos a los negros también y venderemos los cueros. Sí, lo harían, porque si hay algo que odia un mulato en el mundo es a los negros. El atribulado Juan no se explicaba la causa, pero sabía que ello era así y temblaba al oír la risa de Lorenzo. Y pensar que su hermana se dejaba sobar por el mulato como una despreciable coqueta. Porque era mulata su hermana si él era negro. ¿De dónde le venía aquel tinte violeta semejante al del cerro al atardecer y aquellas pupilas doradas? No, no era, sin embargo, Lorenzo el único exasperado por el torrente que desatara el capitán León sobre la ciudad. No eran solamente los mulatos, los tercerones y cuarterones, siempre animados de demoníacas ansias, sino hasta los calmosos leños que traían de sus huertas de Ñaraulí sus burros cargados de pollos y de legumbres. Algo muy hondo cambiaba en el espíritu de toda esa plebe multicolor, maloliente e inquieta que se ensuciaba en los corrales urbanos y fermentaba entre las moscas de la Plaza Mayor. El capitán León, que era isleño también, había regresado con sus hijos a sus tierras de Caucagua. Los esclavos de las haciendas volvieron a los cacautales de Capaya, Panaquire y Guatire, pero a pesar del espíritu conciliador del nuevo gobernador, la agitación subsistía. Caracas estaba estrenando miradas y palabras desconocidas, un fuego nuevo que caldeaba su alma y que no se apagaría ya más. Pero aquel fuego no había logrado penetrar en el corazón de Juan, cuyo horizonte siguió rigiéndose desde el paralelo de su viejo níspero. En lo alto del muro continuó él pintando sus flores menudamente detalladas, pétalo por pétalo, hoja por hoja,
espina por espina, y las verdes praderas y los árboles que se le antojaban seres de cabelleras desmelenadas, y los riachuelos que corrían por la tierra como las venas por el cuerpo de un gigante dormido.